Bien. Bueno, estudiantes, continuamos con la lectura guiada. Recordemos que todavía estamos en el segundo episodio, ¿sí? En de la descripción del matadero. Pero a medida que adelantaba, la perspectiva variaba. Los grupos se deshacían, venían a formarse tomando diversas aptitudes y desparramaban corriendo como si en medio de ellos cayese alguna bala perdida o asomase la quijada de algún encolerizado mastín. Esto era, el carnicero en un grupo descuartizaba a golpe de hacha, colgaba en otro los cuartos en los ganchos a su carreta, despellejaba en éste, sacaba el cebo en aquel. De entre la chusma que hojeaba y aguardaba la presa de hachura salía de en cuando una mugrienta mano a dar un tarascón con el cuchillo al cebo o a los cuartos de la res, lo que originaba gritos, explosión de cólera del carnicero y el continuo hervidero de los grupos dichos y gritería descompasada de los muchachos. ¡Ahí se mete el cebo en las tetas, la tía! Gritaba uno. Aquel lo escondió en el alzapón, replicaba la negra. Che, negra bruja, salí de aquí antes de que te pegue un tajo, exclamaba el carnicero. ¿Qué le hago, ño Juan? No sea malo. Yo no quiero sino la panza y las tripas. Son para esa bruja, a la bruja, repitieron los muchachos. Se lleva la riñonada y el tongorí, y cayeron sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. Bueno, freno acá un segundo simplemente para señalar que presten atención, que de alguna manera se da la voz, ¿sí?, a otros personajes que pertenecen a clases populares, lo cual dentro de la escritura literaria es un poco transgresor, ¿sí? Como en la escritura literaria se va a dar lugar quizás a la voz de estos sectores y con su forma de hablar. A su vez, es interesante también cómo ya se empieza a observar la otra característica, que no es solamente la saturación de lo coprolístico del mundo de las secreciones, sino también del incremento de la violencia. Hacia otra parte, entre tanto, dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal. Allá una mulata se alejaba con un ovillo de tripas y resbalando de repente sobre un charco de sangre, caía a plomo, cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. Acullá se veían acurrucadas en hilera 400 negras destejiendo sobre las faldas el ovillo y arrancando uno a uno los cebitos que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en la tripa como rezagados, al paso que otras vaciaban panzas y vejigas y las henchían de sangre de sus pulmones para depositar en ellas luego de seca la hachura. Varios muchachos gambeteando a pie y a caballo se daban de vejijazos o se tiraban bolas de carne, desparramando con ellas y su algazara la nube de gaviotas que columpiándose en el aire celebraba chillando la matanza. Oíanse a menudo, a pesar del veto del restaurador y de la santidad del día, palabras inmundas y obscenas, vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial que caracteriza la chusma de nuestros mataderos, con las cuales no quiero regalar a los lectores. De nuevo, sí, esto aparece la ironía, la apelación al lector, ¿sí? El uso y abuso de objetivos. ¿Sí? Continuamos. De repente caía un bofe sangriento sobre la cabeza de alguno, que de allí pasaba la de otro, hasta que algún deforme mastín lo hacía buena presa, y una cuadrilla de otros, por si estrujo o no estrujo, armaba una tremenda de gruñidos y mordiscones. Alguna tía vieja salía furiosa en persecución de un muchacho que le había embadurnado el rostro con sangre, y acudiendo a sus gritos y puteadas los compañeros del rapaz la rodeaban y azuzaban como los perros al toro, y llovían sobre ella zoquetes de carne, bolas de estiércol, con groseras carcajadas y gritos frecuentes, hasta que el juez mandaba restablecer el orden y despejar el campo. Por un lado, dos muchachos se adiestraban en el manejo del cuchillo, tirándose horrendos tajos y reveses. Cuatro ya adolescentes ventilaban a cuchilladas el derecho a una tripa gorda y un mondongo que habían robado a un carnicero.
y no de ellos distante, porción de perros flacos, ya de la forzosa abstinencia, empleaban el mismo medio para saber quién se llevaría un hígado envuelto en barro. Simulacro en pequeño, era este del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. En fin, la escena que se representaba en el matadero era para vista, no para escrita. Bien, bueno, acá de alguna manera finaliza la descripción precisa, ¿sí? Del matadero, y es interesante observar eh, esta idea de representar de forma casi cinematográfica, ¿sí? Dice, esta escena era para ser vista, no para ser escrita, ¿sí? Y de alguna manera cómo cierra este episodio con un comentario eh, personal, simulacro en pequeño, era este del modo bárbaro con que ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales, ¿sí? Entonces, de esta manera nos podemos preguntar como lectores qué es lo que representa el matadero, ¿sí? ¿Por qué Echeverría ha elegido ese espacio, ¿sí? Y con qué, para representar qué cosa y con qué intenciones, ¿sí? Bien, vamos ahora a la tercera parte, ¿sí? Continuamos con la lectura. Un animal había quedado en los corrales de corta y ancha cerviz, de mirar fiero, sobre cuyos órganos genitales no estaban conformes los pareceres porque tenía apariencias de toro y de novillo. Es decir, ahora va a empezar el suceso del toro. Llególe su hora. Dos enlazadores a caballo penetraron al corral en cuyo contorno hervía la chusma a pie, a caballo y horquetada sobre sus miudosos palos. Formaban en la puerta el más grotesco y sobresaliente grupo varios pialadores y enlazadores de a pie con el brazo desnudo y armados del certero lazo, la cabeza cubierta con un pañuelo punzó y chaleco y chiripá colorado, teniendo a sus espaldas varios jinetes y espectadores de ojo escrutador y anhelante. El animal prendido ya al lazo por las astas, bramaba echando espuma furibundo, y no había demonio que lo hiciera salir del pegajoso barro donde estaba como clavado, y era imposible pialarlo. Gritábanlo, lo azuzaban en vano con las mantas y pañuelos los muchachos prendidos sobre las horquetas del corral, y era de oír la disonante batahola de silbidos, palmadas y voces triples y roncas que se desprendía de aquella singular orquesta. Los dicharachos, las exclamaciones chistosas y obscenas, rodaban de boca en boca, y cada cual hacía alarde espontáneamente de su ingenio y de su agudeza, excitado por el espectáculo o picado por el aguijón de alguna lengua locuaz. Bien, entonces, digamos, en este contexto, ¿sí? Vamos a sintetizar, ¿sí? Estamos en época de Cuaresma, no se debe comer carne, sucede una inundación, Rosas autoriza, ¿sí? La entrada de 50 novillos al matadero, luego viene esta descripción precisa de lo que sucede en el matadero, de lo que sucede con el carnicero, de la presencia en este caso, de la figura de las negras achuradoras, de niños, de perros, de gaviotas, ¿sí? Y entre medio de todo ese contexto hay un animal que todavía no le habían dado muerte y por el cual se discute si es toro o no, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la intervención de algunos personajes. Y de ¡pu! En el toro. Al diablo los torunos del azul. Malaya el tropero que nos da gato por liebre. Si es novillo, ¿no está viendo que es toro viejo? Como toro le ha de quedar. Muéstremelos si le parece. Ahí los tiene entre las piernas. ¿No los ve, amigo, más grandes que la cabeza de su castaño? Se ha quedado ciego en el camino. Su madre sería la ciega, pues tal hijo ha parido. ¿No ve que todo ese bulto es barro? Es emperrado y arisco como un unitario. Y al oír esta mágica palabra, todos a una voz exclamaron: ¡mueran los salvajes unitarios! Para el tuerto Sí, para el tuerto, que es para pelear con los unitarios. El matambre mata 7, degollador de unitarios. ¡Viva mata 7! ¡A mata 7 el matambre!
Allá va, gritó una voz ronca interrumpiendo aquellos desahogos de la cobardía feroz. Allá va el toro. Alerta, guarda los de la puerta. Allá va furioso como un demonio. En efecto, el animal acosado por los gritos y sobre todo por dos picanas agudas que le espoleaban la cola, sintiendo flojo el lazo, arremetió bufando a la puerta, lanzando entre ambos lados una rojiza y fosfórica mirada. Diole el tirón en el enlazador sentando su caballo, desprendió el lazo de la asta, crujió por el aire un áspero zumbido y al mismo tiempo se vio rodar desde lo alto de una horqueta del corral, como si un golpe del hacha lo hubiese dividido, hacerse una cabeza de niño cuyo tronco permaneció inmóvil sobre su caballo de palo, lanzando por cada arteria un largo chorro de sangre. Bien, freno acá porque este es uno de los momentos del texto más interesantes y de culminación de la violencia y de naturalización de la violencia más, digamos, característica del texto, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por si no se comprende, ¿sí? El toro quiere escaparse, ¿sí? Discuten si es toro, si no es toro, quiere escaparse, y un pialador, ¿sí? Lanza la cuerda y en vez de atrapar al toro, eh, mata a un niño, ¿sí? Le corta el cuello y esa cabeza rueda, ¿sí? Por los aires, cae y la sangre sale a través de sus arterias. Es una figura, más bien una imagen que muy, muy fuerte. Bien, continuamos. Se cortó el lazo, gritaron unos. Allá va el toro, pero otros, deslumbrados y atónitos, guardaron silencio porque todo fue como un relámpago. Fíjense que es interesante porque de alguna manera lo que está queriendo decir el narrador es que no hay sorpresa por esa muerte, y menos por la muerte de un niño. Fíjense que una buena parte sigue detrás del toro, ¿sí? Desparramóse un tanto el grupo de la puerta, una parte se agolpó sobre la cabeza y el cadáver palpitante del muchacho degollado por el lazo, manifestando horror en su atónito semblante, y la otra parte, compuesta de jinetes que no vieron la catástrofe, se escurrió en distintas direcciones en pos del toro, vociferando y gritando «¡Allá va el toro! ¡Atajen!». «¡Guarda! Enlaza, Siete Pelos, que te agarra, Botija!». Ya furioso, no se le pongan delante. «Ataja, ataja, Morado, dele espuela al mancarrón, ya se metió en la calle sola, que lo ataje el diablo». Fíjense que acá tenemos diferentes vociferaciones de la gente presente, ¿sí? Y son anónimas, ¿sí? Fíjense que no están individualizadas, como si el pueblo tuviera una misma voz. El tropel y vocería era infernal. Unas cuantas negras achuradoras sentadas en hilera al borde del zanjón, oyendo el tumulto, se acogieron y agazaparon entre las panzas y tripas que se desenredaban y se devanaban con la paciencia de Penélope, lo que sin duda la salvó porque el animal lanzó al mirarlos un bufido aterrador, dio un brinco sesgado y siguió adelante perseguido por los jinetes. Cuentan que una de ellas se fue de cámaras, otra rezó 10 salves en 2 minutos y 2 prometieron a San Benito no volver jamás a aquellos malditos corrales y abandonar el oficio de achuradoras. No se sabe si cumplieron la promesa. Bien, en este párrafo hay muchísima ironía por parte del narrador. Fíjense que compara de alguna manera, sí, compara a estas negras achuradoras con la figura de Penélope, que ustedes, si recuerdan la historia de Ulises, la figura de Penélope es una figura idealizada, ¿sí? Las compara, que ellas con la misma paciencia que tejía Penélope, con la misma paciencia ellas trabajaban en su oficio de achuradoras, ¿sí? En la parte que dice, una de ellas se fue de cámaras, por si no lo saben, significa que eh, se ha orinado, ¿sí? Y en cuanto a la referencia de San Benito, no es inocente porque San Benito es, digamos, un santo al cual le rendían culto gran parte de los esclavos acá. ¿Mm? Bien, fíjense que termina con esta frase divertida, no se sabe si cumplieron la promesa.
Continuamos. El toro, entretanto, tomó hacia la ciudad por una larga y angosta calle que parte de la punta más aguda del rectángulo anteriormente descrito, calle encerrada por una zanja y un cerco de tunas, que llaman soles por no tener más de 2 casas laterales y en cuyo aposado centro había un profundo pantano que tomaba de zanja a zanja. Cierto inglés, de vuelta de su saladero, vadeaba este pantano a la sazón, paso a paso con un caballo algo arisco y sin duda iba tan absorto en sus cálculos que no oyó el tropel de jinetes ni la gritería, sino cuando el toro arremetía el pantano. Azoróse de repente su caballo dando un brinco al sesgo y echó a correr dejando al pobre hombre hundido media vara en el fango. Este accidente, sin embargo, no detuvo ni refrenó la carrera de los perseguidores del toro. Antes, al contrario, soltando carcajadas sarcásticas. ¡Se amoló el gringo! ¡Levántate, gringo! Exclamaron, y cruzando el pantano amansando con barro bajo las patas de sus caballos su miserable cuerpo. Salió el gringo como pudo. Después a la orilla, mas con la apariencia de un demonio tostado por las llamas del infierno que de un hombre blanco pelirrubio. Mas adelante el grito de ¡al toro, al toro! 4 negras achuradoras que se retiraban con su presa se zambulleron en la zanja llena de agua, único refugio que le quedaba. Bueno, fíjense acá, de alguna manera tenemos una descripción de otro suceso, ¿sí? El toro logra salir, lo siguen persiguiendo, ¿sí? Y aparece un extranjero, que acá está dicho como el gringo, ¿no? De alguna manera es una escena un poco xenofóbica, ¿sí? Porque este hombre se cae entre todo este griterío y lo que hacen estos federales, estos hombres del matadero, es reírse de esa situación, ¿sí? El animal, entre tanto, después de haber corrido unas 20 cuadras en distintas direcciones, azorando con su presencia todo viviente, se metió por la tranquera de una quinta donde halló su perdición. Aunque cansado, manifestaba bríos y colérico ceño, pero rodeábalo una zanja profunda y un tupido cerco de pitas, y no había escape. Juntáronse luego sus perseguidores que se hallaban desbandados y resolvieron llevarlo en un señuelo de bueyes para que expiase su atentado en el lugar mismo donde lo había cometido. 1 hora después de su fuga, el toro estaba otra vez en el matadero, donde la poca chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías. La aventura del gringo en el pantano excitaba principalmente la risa y el sarcasmo. El niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre. Su cadáver estaba ya en el cementerio. Enlazaron muy luego por las astas al animal que brincaba haciendo hincapié y lanzando roncos bramidos. Echáronle 1, 2, 3 piales, pero infructuosos. El cuarto quedó prendido de una pata. Su brío y su furia redoblaron. Su lengua, estirándose convulsiva, arrojaba espuma. Su nariz, humo. Sus ojos, miradas encendidas. «Desgarreten ese animal», exclamó una voz imperiosa. Matasiete se tiró al punto del caballo, cortóle el garrón de una cuchillada y gambeteando en torno de él con su enorme daga en mano, se le hundió el cabo hasta el puño en la garganta, mostrándola enseguida humeante y roja a los espectadores. Continuamos. Brotó un torrente de la herida, exhaló algunos bramidos roncos, vaciló y cayó el soberbio animal entre los gritos de la chusma que proclamaba a Matasiete vencedor y le adjudicaba en premio el matambre. Matasiete extendió, como orgulloso, por segunda vez el brazo y el cuchillo ensangrentado y se agachó a desollarle con otros compañeros. Faltaba que resolver la duda sobre los órganos genitales del muerto, clasificado provisoriamente de toro por su indomable fiereza, pero estaban todos tan fatigados de la larga tarea que le echaron por lo pronto en olvido. Mas de repente una voz ruda exclamó «¡Aquí están los huevos!», sacando de la barriga del animal y mostrando a los espectadores 2 enormes testículos, signo inequívoco de su dignidad de toro. La risa y la charla fue grande. Todos los incidentes desgraciados pudieron fácilmente explicarse. Un toro en el matadero era cosa muy rara y aún vedada. Aquel, según reglas de buena policía, debía arrojarse a los perros, pero había tanta escasez de carne y tantos hambrientos en la población que el señor juez
tuvo a bien hacer ojo lerdo. En 2 por 3 estuvo desollado, descuartizado y colgado en la carreta el maldito toro. Matasiete colocó el matambre bajo el pellón de su recado y se preparaba a partir. La matanza estaba concluida a las 12, y la poca chusma que había presenciado hasta el fin se retiraba en grupos de a pie y de a caballo, o tirando a la cincha algunas carretas cargadas de carne. Bien, hasta aquí es el suceso del toro, ¿sí? Que de alguna manera es la victoria total eh, de la gente del matadero, ¿sí? Bueno, los espero en la próxima entrega y en la última.